Doctor Rodrigo Pardo García Peña, director editorial de la revista Semana, que de nuevo ha armado el alboroto político con las revelaciones del confeso narcotraficante Fabio Enrique Ochoa Vasco. Doctor Rodrigo Pardo, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. ¿Cómo está usted? Bien, doctor Rodrigo. La entrevista con este delincuente fue de carácter personal, telefónicamente, vía email. Pues, Darío, la verdad yo quisiera no entrar en detalles de la manera como se hizo, porque por la complejidad de tratarse de una persona que está fugada, tengo que asumir algunas protecciones, pero digamos que es una entrevista normal hecha con cualquier metodología válida periodísticamente. Es que me llama la atención la gran cantidad de contrapreguntas específicas que se formularon, entonces diera la sensación de que se hizo cara a cara. No, eso sí fue un trabajo largo, como usted dice, hubo posibilidad de contrapreguntar, hubo posibilidad de hacer una entrevista extensa. Sí, ¿cuándo se hizo la entrevista, doctor Pardo? Hace aproximadamente 10 días. Hace 10 días. ¿Dudaron ustedes en algún momento en publicarla? No, la verdad es que desde un comienzo nos pareció que era un testimonio relevante, noticioso. Obviamente sí analizamos mucho la manera de publicarlo, pero la verdad es que es una información que cumple todos los requisitos periodísticos de ser una noticia. Su relevancia, su importancia, su interés general, nos hicieron pensar que por supuesto era un testimonio que puede no ser una verdad absoluta porque es un testimonio, pero que aporta al conocimiento general sobre temas de interés público evidente. Sí, ¿ustedes lo buscaron o él los buscó? Tenemos un grupo de periodistas que siempre están buscando en estas fuentes y ellos lo encontraron. ¿En Colombia o en el exterior, doctor Pardo? No, pues el trabajo fundamentalmente hecho en Colombia. Diera la sensación de que él quisiera entregarse preferiblemente a las autoridades de los Estados Unidos antes que a la justicia colombiana, ¿o estoy equivocado? Yo diría que él no lo afirma con esa contundencia y con esa claridad, pero yo también estaría de acuerdo con usted en que el tono de las respuestas da esa sensación. ¿El hombre se va a entregar a la justicia próximamente, pareciera? Pareciera, yo diría que se deduce que ese es su interés, efectivamente. De hecho, en la portada de la revista, nosotros decimos que lo que él va a decir a la justicia, de alguna manera lo anticipa en esta entrevista. ¿Todo lo que publicaron es todo lo que dijo o tienen realmente muchísimo material adicional que no ha salido todavía a la luz pública? Todo lo publicado es lo relevante, digamos. Hay un trabajo normal de edición, de poner en un formato publicable, etcétera, pero no hay más información relevante que la que ha aparecido. ¿Cuántas horas de grabación, doctor Pardo? No les sé decir, Darío. Como le digo, son varias formas de interrogación, de manera que no les sé decir en este momento cuántas horas de grabación. ¿Qué cree que buscaba este ciudadano, Fabio Enrique Ochoa Vasco? ¿Qué pretende? Porque algo tiene que estar pretendiendo. ¿Por qué decidió hablar? Yo creo que hay dos motivaciones, pero esa sí es opinión mía, interpretación a partir del diálogo que usted también ha leído. Una es que tiene una confrontación con Mancuso, es evidente, con Salvatore Mancuso, que surge de su inconformidad, la del señor Ochoa Vasco, ante el testimonio de Salvatore Mancuso. Él se queja de que Mancuso no está diciendo toda la verdad, y esa es una de las motivaciones que lo llevan a hablar. La otra sería, si se confirma la hipótesis de que se quiere entregar a la justicia y que está buscando la manera de hacerlo y está pues abriendo un poco el camino.
Sí, el hombre se cuida mucho de acusar directamente al presidente Álvaro Uribe de haber recibido dineros, incluso de señalar siquiera que de pronto el presidente se habría enterado cuando era candidato, porque él habla de que llegaron unos señores de Bogotá que eran paisas, que 45 años, que 38, que en otra oportunidad Mancuso ordenó que sacaran unas cajas con unas maletas, con billete, que les entregaron ahí una gran cantidad de dinero en dólares de denominación de 100. En fin, pero uno diría, hombre, lo que este señor afirma es que ese dinero pudo eventualmente haber sido utilizado por personas de las autodefensas y que ese dinero se habría gastado en determinadas regiones a otros niveles, pero que jamás ingresó a ninguna de las arcas de la campaña. Eso es muy probable y es imposible deducir a partir de lo que él dice que comprobadamente hubo dinero de él o de el dinero que él dice que dio a la campaña del presidente Uribe. Y es más, en la eventualidad de que se hubiera gastado dinero en la campaña, tampoco es en absoluto claro que hubiera sido, digamos, en la campaña nacional. En esa eventualidad pudo haber sido a nivel regional, porque ahí lo que se ve es que el señor Mancuso, en el año 2002, en la campaña de 2002, le dijo a este señor Vasco que había que ayudar a la campaña del presidente Uribe. Eso no quiere decir, no prueba para nada que la campaña de Uribe estuviera buscando ese apoyo o que lo conociera o que hubiera sido pactado. Puede ser que el señor Mancuso veía que el candidato Uribe era el que estaba disparado en las encuestas, era el que seguramente iba a ganar y que por consiguiente había que consolidar esa victoria para buscar una negociación política que, según dice Fabio Ochoa Vasco, era lo que pretendían. De manera que no se deduce a partir de este testimonio que hubiera habido, digamos, un pacto con la campaña del presidente Uribe o un conocimiento por una eventual colaboración a esa campaña, si es que la colaboración se produjo. Bueno, Darío, tenemos que aprovechar que Rodrigo Pardo es uno de los grandes analistas que hay en este país de todos los hechos y los acontecimientos para preguntarle precisamente sobre las implicaciones que él ve en este testimonio. Esto puede hacer dar un giro un poco a todo lo que está pasando con la parapolítica y al mismo desarrollo de la desmovilización de los paramilitares por las revelaciones que él hace. ¿Qué puede ocurrir después de este testimonio? Es decir, ¿vendrán más? ¿Se conocerán más cosas? Pues yo creo, Yolanda, que este testimonio forma parte de la gran cantidad de información, de otros testimonios, de versiones que están saliendo. De alguna manera, si, como a mí me parece, esta es una respuesta a lo que está diciendo Salvatore Mancuso dentro de su proceso en la Ley de Justicia y Paz, pues esto lo que quiere decir es que en la medida que se vayan conociendo los testimonios de las distintas personas que están participando en ese proceso, pues se irán conociendo más y más elementos. Poco a poco los medios de comunicación, la sociedad en general, tendremos que ir poniendo las distintas piezas juntas para ver qué panorama conforman. Pero digamos que si hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, me impresiona fuertemente de la entrevista que acabamos de publicar con Fabio Ochoa Vasco, es el altísimo nivel que ellos reconocen de penetración del narcotráfico en la estructura paramilitar. Es decir, las dimensiones que menciona el señor Ochoa sobre las cantidades de cocaína que traficaba Salvatore Mancuso son escalofriantes, son realmente impresionantes, por ejemplo. De manera que yo creo que sí van a seguir saliendo distintas versiones y distintos testimonios, porque hay mucha gente que está involucrada, la justicia está recibiendo muchas versiones de distinta naturaleza y por supuesto que se irán conociendo más cosas. Y creo que de eso se trata, además. Sí, doctor Rodrigo Pardo, los periodistas de Semana que tuvieron pues el encuentro con este narcotraficante recibieron también algunas pruebas que demostrarían algunas de las afirmaciones de Ochoa Vasco. Bueno, lo que nosotros hicimos fue algunas de las afirmaciones, por ejemplo, las que él hace sobre Manrique, la región donde él operaba, verificar, hacer reportería para tratar de mirar en su momento
qué estaba pasando y parecería ser que corroboran las versiones de él, pero pues más allá de hacer reportería periodística, pues nos queda muy difícil hacer otra cosa y esa es una misión que creo que le corresponde más a la justicia, y en ese sentido yo veo con muy buenos ojos el comunicado de ayer de la Presidencia de la República, donde le pide a la Fiscalía que investigue algunos de esos hechos, porque la Fiscalía es a quien institucionalmente le corresponde y quien logísticamente cuenta con los medios para hacer las investigaciones más contundentes y más definitivas. Sí, desde luego no son comparables los dos hechos o los dos escándalos, el del 8.000 y de ahora con los parapolíticos y los paramilitares y todas estas cantidades de cosas sucias que están saliendo, por fortuna, a la luz pública. Vamos a ver cuántas son verdades, cuántas son a medias, cuántas son mentiras, porque en aquel caso, pues el director general de la campaña, el tesorero, etcétera, fueron a Cali, conversaron con los Rodríguez, negociaron, pactaron, recibieron las cajas en efectivo, etcétera. Toda esa historia la conocemos. Pero usted piensa que en este caso en particular, así como está presentado, no digo yo ya con respecto a la financiación de la campaña, porque es claro que la campaña no lo solicitó, no lo necesitaba tampoco, y que si hubo dinero se entraron por otros conductos a otros niveles y para el manejo de otro tipo de situaciones, eventualmente digo, pero sí que el escándalo como tal, toda esta pelea entre bandidos, denuncias de los unos contra los otros, puede llegar a ser mucho más grave, más trascendental que el propio 8.000 hacia el inmediato futuro. ¿Usted se imagina, por ejemplo, lo que pasaría si se le comprueban varias de las mentiras a Mancuso, que el hombre pierda los beneficios y que el gobierno anuncie su extradición hacia los Estados Unidos? ¿El hombre destaparía la cañería? Pues, estoy muy de acuerdo con la interpretación implícita en su pregunta, Darío. Creo que hay, puede haber algo de similitud entre esto del proceso 8.000 en términos muy generales, que es el hecho de que haya infiltración del narcotráfico en la actividad política, pero ya la forma como se produce es muy distinta. Yo tengo la convicción de que en el caso de la campaña del presidente Uribe, la campaña nacional no tuvo nada que ver con estos hechos que todavía además hay que probar, que ha denunciado el señor Fabio Ochoa, cosa que fue muy distinta en el caso de la campaña del presidente Samper, donde su propio director general ha confesado que sí participó en el recibimiento de dinero del narcotráfico. Aquí las connotaciones, creo que más que de tipo político, serían sobre el proceso de paz. Yo le repito, Darío, que desde mi punto de vista muy personal, lo que más me impresiona de esta entrevista es corroborar el alto grado de narcotráfico que hay en la estructura paramilitar. Digamos que eso se sabía, digamos que ha habido muchas versiones de que eso ha sido incluso un factor de desacuerdos internos que ha llevado a conflictos muy, muy complejos, pero ver un testimonio donde habla de 70 toneladas de cocaína, donde habla de millones de dólares, donde habla de una logística para el narcotráfico tan sofisticada y tan compleja como la que menciona el señor Ochoa Vasco, pues le hace a uno pensar que este proceso de paz con los paramilitares tiene un componente de negociación con narcotraficantes que es muy complicado. Es ahí donde yo veo que pueden surgir dificultades realmente, es decir, hasta dónde podemos seguir tratando como delincuentes, como un proceso de paz, un proceso político, a una serie de personas que están tan involucradas en el narcotráfico, que es un delito no político sino común, como bien se sabe. Una cosa es que la sociedad internacional y la sociedad colombiana acepten pues una legislación, digamos, suave, blandita, para unos jefes militares de unos frentes de las autodefensas que se fundaron para defenderse de la guerrilla, para defender sus propiedades o lo que sea. Y otra cosa es que esto termine realmente con todas las cabezas de esos grupos que eran simplemente narcotraficantes y se escudaron en lo de las autodefensas para cumplir y obtener todos sus beneficios y sus propósitos. Ese punto es muy de fondo, sí. Es muy de fondo porque ya la mirada que se tendría sobre este proceso sería totalmente distinta. En ese sentido, lo que puedan llegar a decir Eleonora Pineda, Muriel Rebollo, Rocío Arias, que han anunciado que van a prender el ventilador porque no están todos los que son ni son todos los que están, esto puede ir para largo. Yo creo que sí porque para empezar,
ese punto que usted menciona, Darío, es un punto muy de fondo y muy complejo. Es decir, hasta dónde el fenómeno paramilitar equivale al fenómeno del narcotráfico, o si hay un porcentaje que no, o si hay diferencias entre unos grupos paramilitares y otros, unos frentes que pudieran estar más involucrados que otros, o unos líderes más que otros. Esas líneas, esas fronteras, que son cruciales definir porque sin ellas no va a ser posible culminar con éxito, a mi juicio, el proceso de paz con la SAUC, las tiene que trazar la justicia. Y la justicia está haciendo un esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que es extraordinariamente complejo en naturaleza y en dimensión, que la justicia tiene limitaciones muchas veces de recursos y que independientemente de eso tiene unos plazos y tiene unos términos que ustedes ya sabemos que son largos. Es decir, el solo cumplimiento, digamos, de los términos que toma un proceso de investigación por parte de la Fiscalía o incluso de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los congresistas que tienen fuero, y posteriormente, si no son congresistas, si no son personas que van por la justicia ordinaria, los términos que tiene un juez después de que la Fiscalía ha determinado que deben ir a juicio, pues son términos que toman meses, de manera que este tema, como usted dice, va para largo, va a seguir siendo un tema de conmoción, digamos, y de atención nacional, va a estar en la agenda pública en primer lugar y en la agenda periodística en primer lugar, además porque mientras ese largo proceso se lleva a cabo, pues van a seguir saliendo testimonios como este del señor Fabio Ochoa, seguramente saldrán muchos otros, seguramente en beneficio de la sociedad que se irá enterando mejor de las cosas e irá perfeccionando su entendimiento de estos acontecimientos, pero sin duda el proceso es largo y eso lo hace complejo y con un potencial de desgaste y de generación de muchas situaciones de conmoción política. Claro, ha mencionado usted el término justo, el término exacto, desgaste es la palabra. Usted que fue canciller de Colombia, usted que fue embajador de Colombia en Francia, usted que ha sido director del diario El Espectador, que ahora es director editorial de la revista Semana, ¿hasta dónde todo esto, sobre todo a nivel internacional, puede salpicar al presidente Álvaro Uribe, lo puede desgastar para una exitosa misión del presidente en el exterior? No, yo creo que hacia el presidente hay respeto y además tiende siempre a haber un compás de espera para la definición de los temas nacionalmente. Yo creo que el presidente está haciendo un esfuerzo por explicar y por poner la cara. Yo no le veo hasta el momento ningún riesgo, le veo dificultades de tipo político que es muy distinto. Me parece que hay problemas en Estados Unidos por la bien conocida confrontación política, pulso político que hay entre la oposición demócrata y el gobierno republicano, pero me parece que eso tiene una naturaleza muy distinta. Hay otros problemas con algunos gobiernos que son muy sensibles a los derechos humanos y que no ven con buenos ojos la negociación con grupos paramilitares, pero de nuevo ese es otro problema. Yo creo que el presidente, en la medida en que pues maneje con mucha sabiduría la política exterior, pues tendrá el respeto y el apoyo de la comunidad internacional. Doctor Rodrigo Pardo, muchas gracias por la información complementaria que nos da acerca de las circunstancias en que se produjo esta importante entrevista y también por su análisis y de las repercusiones de todo este complejo proceso. Un abrazo. Muchas gracias, David, a todos ustedes. Un buen día. Mucha atención que habló el presidente Álvaro Uribe sobre las declaraciones de Fabio Ochoa Vasco a la revista Semana, según las cuales los paramilitares habrían recogido plata para sumarle votos a la primera candidatura presidencial del doctor Uribe Vélez. Rodolfo Mejía, ¿qué dijo el presidente Uribe en Cartagena? Buenos días. Buenos días, Gustavo. El presidente, en el marco de un congreso de la Organización Interamericana del Trabajo, OIT, que se lidera aquí en Cartagena, pidió permisos a los delegados de 27 naciones para referirse a este tema que dice le causa mucho perjuicio a la imagen de Colombia en el extranjero y que según él, con este tipo de declaraciones pretenden lodarse más la imagen de Colombia en el extranjero. El presidente, sin hacer mención a que se hablaba a Fabio Ochoa Vasco, dijo que este está en México, que huyó del país,
y dice que no se explica cómo, mientras periodistas pueden dialogar con él, sin embargo la policía mexicana no lo ha capturado. Defendió la pulcritud con que se manejó su campaña, tanto en el primer periodo como el segundo periodo presidencial. El presidente fue extenso y habló más o menos unos 7 minutos a la prensa aquí, porque hizo advertencia que les tengo una chiva, le dijo a los periodistas. Y lo hago porque me sentiría muy mal, de acuerdo con mi manera de ver y vivir la vida, si entrara a referirme al tema del Servicio Nacional de Aprendizaje sin enfrentar este tema que ha aparecido en una revista. Creo que la responsabilidad pública impide al presidente eludir estos temas, impide al presidente no referirse a ellos en la primera oportunidad que tenga de sus intervenciones públicas. ¿Quién da estas declaraciones a una revista internacional, a una revista nacional? Las da una persona que está fugitiva. El informe de la policía es que se encuentra en México. Esa persona fue incluida por el gobierno colombiano en la lista de los 13 narcotraficantes más buscados. Fue incluida, creo que en 2005. Y esa persona, todo indica, está fugitivo y clandestino en México. ¿Por qué fue incluido en la lista de los 13 narcotraficantes más buscados? Porque el alto comisionado de paz, doctor Luis Carlos Restrepo, en el proceso de negociación con las autodefensas ilegales, conoció sobre esta persona. Fue informado que es una persona de alta peligrosidad, capo con toda la capacidad criminal y con todo el dinero. El comisionado puso esto en conocimiento de la policía y a consecuencia de ello la policía lo vinculó a la lista de los 13 narcotraficantes más buscados. Voy a referirme a continuación a lo que dice esta persona y voy a hacer algunos comentarios sobre mi carrera política y estos temas. No he leído la publicación. El informe que me dan es que entre las cosas que dice las siguientes. Primero, que estuvo en Ralito. El comisionado me ha dicho esta mañana, él está en Cuba en el proceso con el ELN, que esta persona nunca estuvo en la mesa de negociación. Si estuvo en Ralito clandestino, el comisionado no conoció de ello. Tan pronto como el comisionado supo de las condiciones criminales de esta persona, lo informó a la policía y por eso fue incluido en la lista de los 13 narcotraficantes más buscados. Dice esta persona que en la ciudad de Medellín se movilizaron por su cuenta más o menos 5.000 votantes en 2002 en favor de mi candidatura. He hablado con quienes dirigieron la campaña en la ciudad de Medellín. Allí hubo una votación espontánea en todas las comunas de la ciudad. Se obtuvo una gran votación sin antecedentes, una gran victoria sin antecedentes, solo superada en la elección de 2006. Es una infamia que el voto generoso, espontáneo de mis paisanos, ahora 5.000 de esos votos trate de capitalizarlos a alguien fugitivo de la justicia. Espero que lo que me han informado a mí, quienes dirigieron la campaña allí, lo conozca el país. Esa persona no se conocía nada en ese momento. No se conoció que estuviera en la campaña. Allí brotaban los votos con toda espontaneidad.
Dice esta persona que al parecer los paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso le entregaron un dinero a mi campaña. No se compromete a decir si llegó o no a mi campaña. Dice también que al parecer Salvatore Mancuso invirtió en mi campaña $2 millones en Córdoba. Sobre el primer tema, primero la campaña mía fue gerenciada por una persona que tiene todo el rigor gerencial y todo el rigor ético, el doctor Fabio Echeverri. Se tomaron todas las medidas para evitar que entraran dineros de criminales de origen dudoso. Se sacaron los avisos públicos pertinentes anunciando que el único que podía recibir dineros para la campaña era el doctor Fabio Echeverri. Se verificó con la famosa lista Clinton que quienes originaban fondos para la campaña no tuvieran problemas con la justicia. Esa campaña tuvo cualquier cantidad de controles previos y posteriores. Una campaña ejemplarmente administrada, ejemplarmente protegida. Sobre los supuestos $2 millones para financiar la campaña de Córdoba. Por Dios, yo me preguntaba, con $2 millones, ¿cuántos votos habrían salido? En el 2002 yo saqué unos votos muy pequeños allí y fui totalmente derrotado. Pero además, si mis opositores me cuestionaron con cualquier cantidad de infamias, ¿qué tal que hubieran aparecido $2 millones allí, de origen ilícito, para apoyar mi campaña? Eso no habría tenido manera de ser ocultado. Habría brotado como brota la mala hierba. Se habría conocido totalmente y le habría dado una munición muy importante a mis opositores en mi contra. Varios antecedentes sobre eso. Primero, mis campañas han sido manejadas con toda pulcritud. Mi carrera política no empezó ayer. Mis campañas al Senado de la República fueron manejadas con toda pulcritud por el doctor José Roberto Arango y en una ocasión en Bogotá por el exministro Roberto Arenas Bonilla. Mi campaña a la gobernación de Antioquia en 1994 fue gerenciada con toda pulcritud por los doctores Luis Esteban Echavarría y Guillermo Gómez del Barco. Recuerdo que me dijeron, mire Álvaro, era 1994, hay que mirar las circunstancias tan difíciles que vivió el país en ese momento. Entonces ha llegado un cheque a la campaña que puede representar el 15-20% de toda la financiación. Plata muy necesaria, pero tenemos dudas sobre el cheque. Les dije, señores, ¿tienen plenas pruebas o dudas? Y me dijeron dudas. Y les dije, como dijera Santa Teresa, en la duda abstente. Les dije, prefiero perder la gobernación de Antioquia que financiarla con dineros mal habidos. Devuelvan ese cheque. Eso sí, no lo devuelvan sino la noche anterior a las elecciones para que no se lo vayan a dar a una persona que me combata y me derrote con esa plata. Y declaraciones del presidente, primeras declaraciones del presidente Uribe de viva voz después del pronunciamiento oficial de Palacio de Nariño. Dice el presidente, ¿quién es la persona que da las declaraciones esta semana? Un fugitivo, incluido en la lista de los 13 narcotraficantes más buscados por petición del comisionado de paz. Comisionado de paz que ha revelado el presidente no tuvo ningún conocimiento de la participación de este señor, de la presencia de este señor en Ralito. Dice el presidente en términos muy concretos
que 5.000 votantes se le pusieron en Medellín en el 2002 con plata de los paramilitares y que la votación fue espontánea, que le parece infame que ese voto sea capitalizado ahora por un fugitivo de la justicia. Sobre los dineros de Mancuso, dice que no entró ningún dinero, que si hubieran entrado 2 millones en Córdoba, no hubiera sacado la votación tan pobre, la derrota electoral que enfrentó él precisamente en ese departamento. Declaraciones primeras del presidente Uribe sobre la entrevista que publica Semana con Fabio Enrique Ochoa Vasco.